Bueno, jóvenes, entonces este es el tema número 6 que vamos a ver hoy día, que es uno de los estados financieros que presentan las empresas. Y este está relacionado con lo que son los costos de producción o los costos de venta de las empresas. ¿Cuándo nosotros llamamos costo de venta? Cuando nuestra empresa solamente se dedica a la comercialización o a la venta de productos, no se dedica a la producción. Cuando yo hablo costo de producción, como su nombre lo indica, es el costo o el recurso que yo empleo para la producción de un bien o la prestación de un servicio. Es un estado de resultados. Como les digo, también algunos libros o algunas páginas que ustedes revisen lo van a tener también con la denominación estado de pérdidas y ganancias, ¿no? También conocido como estado de ingresos y egresos, estado de rentas y gastos o estado de pérdidas y ganancias. El estado de resultados es uno de los estados financieros básicos e importantes que se elaboran en el sistema contable, el cual muestra cuánto se perdió o cuánto se ganó en un periodo de tiempo determinado, es decir, el resultado del ejercicio de la empresa. Cuando hablamos, generalmente los estados financieros, podríamos decir por tradición, las empresas lo realizan de manera anual. ¿Ya? Su ejercicio es de manera anual, pero hay empresas, para tener un mayor control, elaboran estados financieros mensuales, estados financieros trimestrales, estados financieros semestrales, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con el nivel de control que tengan las empresas. ¿Cuál es el nivel de control que quieran tener las empresas? Entonces yo quiero ver cuánto estoy ganando mensualmente, en qué mes he tenido pérdida, en qué mes he tenido ganancia. Entonces elaboro mis estados financieros mes a mes, ¿no es cierto? Ahora, para la presentación a la entidad estatal, que es impuestos, nosotros los realizamos de manera anual, ¿ya? Entonces los estados financieros se presentan una vez al año y por lo general es de una gestión. El periodo es un año, ¿no? Entonces, pero eso no significa que yo solamente tendría que hacer una sola vez al año mis estados, no podría hacerlo mensualmente, trimestralmente, de acuerdo al sistema de control que quiera tener yo como empresa, ¿no? Entonces podríamos definir el estado de resultados como el estado de resultados es una herramienta de gestión que permite a cualquier empresa, tenga el tamaño que tenga, tener una mejor visión de su situación financiera, los recursos con los que cuenta, las entradas y salidas de dinero, la rentabilidad generada, así como otros aspectos de gran relevancia para las operaciones financieras diarias. ¿Ya? Entonces, no solamente el estado financiero podríamos decir, es una herramienta contable, ¿no? Es una herramienta financiera, sino más bien también podríamos denominarla como una herramienta de gestión que permite a cualquier empresa tener una visión general de la situación en la cual está, la situación financiera. ¿Ya? Entonces, los recursos con los que cuenta, los gastos que realiza, si hay rentabilidad, todo. Y también sirve como información para
protagonistas externos a la empresa, es decir, por ejemplo, si yo quiero sacar un préstamo, entonces las empresas financieras me piden mis estados financieros y dentro de los estados financieros me piden el estado de resultados, porque en el estado de resultados se reflejan los ingresos, los costos, los gastos, las ganancias y las pérdidas que uno tiene en un periodo determinado. ¿Cuál es el objetivo del estado de resultados? El estado de resultados es muy útil para presentar la información de la compañía en aspectos financieros, ya que se comparan los ingresos que ha tenido la empresa con los gastos que se han producido durante un periodo determinado. Ese es el reflejo de mis ingresos. En resumen, ¿no? Es ingresos menos gastos y el resultado del periodo de la gestión de la empresa. Entonces, en simples palabras, podríamos definirlo al estado de resultados de esa manera, ¿no? De esta forma podemos ser conscientes de cuál ha sido el éxito de la empresa durante un año. Entonces, es una visión, ¿no? Como les decía, a veces nosotros emprendemos los negocios y si no tenemos un control de cómo nos está yendo, comenzamos a seguir invirtiendo y no vemos en qué momento estamos ganando o estamos teniendo pérdida en la empresa, ¿ya? Entonces hay que realizar estos estados financieros mes a mes. Evidentemente, en todo negocio, los primeros años son de inversión. No creamos que de la noche a la mañana, si yo pongo hoy un negocio, mañana yo voy a tener rentabilidad. La inversión. Entonces, todo lo que se gane del negocio se reinvierte en la empresa. Entonces, va a haber momentos en los que nosotros vamos a tener pérdidas, ¿no? Pero ya después de una gestión de un año, podemos hacer una evaluación y tomar esa decisión si continuamos con el negocio, si es rentable el negocio o cambiamos de rubro, ¿no? Algunos objetivos específicos de este estado. No se olviden, es un estado financiero, ¿no? Determinar la rentabilidad de la empresa. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los objetivos específicos, determinar el resultado o rentabilidad o utilidad de la empresa, ¿no? Ver cuánto se está consiguiendo por cada boliviano invertido en cada parte del proceso. Definir el reparto de dividendos. O sea, ¿qué son los dividendos? Los dividendos son los porcentajes de la utilidad neta que tiene la empresa al final del periodo se reparten entre los accionistas, ¿no? Eso es, digamos, el sobrante que queda después de deducir todos los gastos, todas las obligaciones, digamos, nos queda un sobrante. Y ese sobrante se debe repartir en dividendos, en los porcentajes que tienen de acciones los dueños de la empresa, ¿no? Conocer los bienes de las empresas y cómo se han conseguido. O sea, los bienes pueden ser en activos, ¿no? Y los activos pueden ser tangibles e intangibles. Los tangibles son aquellos que se pueden tocar, que se pueden manipular. Y los intangibles son aquellos que no los podemos ver o no los podemos manipular, ¿no? Por ejemplo, dentro de los activos tangibles tenemos vehículos, tenemos propiedades que haya comprado la empresa, tenemos cuentas en caja y banco, tenemos efectivo. Y dentro de los activos no intangibles, por ejemplo, podemos tener el software de una empresa. El software nosotros lo utilizamos, pero no lo podemos ver. Podemos ver, por ejemplo, podemos tener las patentes de un producto, ¿no? La exclusividad o patente de un producto, ¿no? Entonces también
nosotros no la podemos manipular, pero es parte de la empresa, ¿no? Y concluir dónde se están destinando más recursos y si se pueden abaratar costos, ¿no? Entonces, dónde nosotros invertimos más y si esa inversión que realizamos podemos disminuirla, rebajarla o optimizarla o efectivizarla de una mejor manera. ¿Qué información se requiere para construir un estado de resultados? ¿Cuáles son los insumos que nosotros debemos tener? Pues como ven aquí, tengo un balance o la constitución financiera de una empresa. En la mano izquierda tienen los activos, todo lo que posee la empresa, tanto tangibles como intangibles. En la mano derecha, en la parte superior, tenemos los pasivos, todas las deudas que tiene la empresa. Y en la mano derecha, en la parte inferior, tenemos el capital, ¿no es cierto? O sea, todo lo que aportan los socios o fuentes externas a la empresa. Entonces, esta es la constitución financiera de una empresa: activos, pasivo y capital. Y sabemos que el pasivo más el capital me tiene que dar el activo. Entonces, para construir un estado de resultados es necesario tener de primera mano el balance general, ya que este muestra la situación financiera de la empresa en una fecha determinada, y dentro de sus elementos se encuentra el rubro del capital contable o patrimonio. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros debemos tener para la realización del estado de resultados de la siguiente gestión es el balance general. ¿Ya? Ese es mi insumo, ¿no? Entonces, después el resultado que yo calcule en el estado de resultados va a ir a afectar, me dice, a la cuenta utilidades acumuladas o patrimonio, a la cuenta patrimonio dentro de utilidades acumuladas o utilidades de la gestión, vamos a poner ahí. Bueno, entonces si ustedes ven, entonces el estado, yo parto con un balance general al inicio de la gestión y concluyo con un balance al final de la gestión, un balance general al final de la gestión, donde se logran identificar los resultados del ejercicio anterior. Entonces, si el balance general ya muestra la situación financiera de la empresa, ¿qué cumple el estado de resultados? El estado de resultados se logra definir y sacar conclusiones o relación hacia las áreas estratégicas del negocio que están dando el resultado esperado. De lo contrario, solamente quedaría en una cifra fría, ¿no es cierto? Entonces, con el estado de resultados, nosotros vemos o analizamos la situación estratégica de cada área de la empresa. Si ustedes vamos a ver la estructura, en la estructura del estado de resultados, vemos la parte que es costos, que engloba al área de producción. Vemos la parte del área de gastos operativos, que son gastos administrativos, que engloba la área administrativa de una empresa. Y también vemos gastos de venta o de comercialización, que engloban la parte del área de comercialización de la empresa, ¿no? Entonces vemos las áreas estratégicas y hacemos un análisis por las áreas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del estado de resultado? ¿Cómo está compuesto un estado de resultados?
Esta es una estructura de un estado de resultados. En la parte superior, ustedes tienen en la parte superior, ustedes tienen el encabezado. El estado de resultados. Tienen el nombre de la empresa. En este caso es Esfuerzo Nacional Sociedad Anónima, ¿no? Tienen la fecha en la cual se está practicando el estado de resultados. Y también en otras estructuras, después de la fecha se pone la moneda a la cual estamos realizando este estado. Puede ser expresado en bolivianos, o si estamos haciendo en dólares, expresado en dólares. Pero no se olviden que los estados financieros en el territorio boliviano se presentan en moneda boliviana, ¿no? Entonces, ahora, si es una empresa transnacional, entonces tendríamos que hacer un estado de resultados en bolivianos y un estado de resultados en dólares, ¿no? Entonces, la primera cuenta que vemos es ventas o ingresos por ventas. La anterior vez su compañera me consultaba qué eran los ingresos y qué son los ingresos totales. Cuando nosotros hablamos de ingresos, son los recursos que yo percibo por la actividad principal que realiza la empresa. Es decir, si yo me dedico a vender zapatos, pues será todo aquello que todo aquel recurso que yo capte por la venta de los zapatos. Entonces, esos son las ventas o los ingresos por ventas de la empresa. Menos el costo de venta. Aquí estamos analizando, o esta estructura es de una empresa comercial. Por eso me dice costo de venta. También tenemos una estructura del costo de venta, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las ventas. En algunos lo van a tener como ventas netas. ¿Y aquí es igual a las ventas netas? Son las ventas menos los descuentos sobre ventas, menos las rebajas sobre ventas, tenemos las ventas netas, ¿no? También les voy a mostrar un formulario en el cual están todas las fórmulas de cada uno de los elementos, el costo de venta. Las ventas menos el costo de venta, o si es una empresa de producción, el costo de producción, vamos a tener igual a la utilidad bruta. La utilidad bruta menos gastos de operaciones, es decir, gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros, vamos a tener la utilidad operativa. La utilidad operativa más otros ingresos menos otros ingresos, vamos a tener la utilidad antes de impuestos. Y la utilidad antes de impuestos menos, aquí nos faltaría una partecita, menos los impuestos, vamos a tener la utilidad neta. ¿Ya? Y esa es la utilidad, por lo general, en la cual se deben repartir los dividendos, la utilidad neta, después de haber cubierto todos los costos y todos los gastos de la empresa y todas las obligaciones, el impuesto. El impuesto que se paga en el estado de resultados es el IUE, no es el IVA, no es el IT, no, esos son otros tipos de impuestos. Aquí lo que tomamos en cuenta es el IUE. ¿Y cuánto es el IUE? El 25%, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el IUE? ¿El 12%? Estoy equivocado, creo, chicos. ¿Cuánto es? 25%. 25%, ¿no es cierto? Cuando son empresas manufactureras, ¿no? Cuando son empresas o cuando prestan servicios, es el 12.5, creo, por ciento del total. ¿Ya? Entonces, esta es una pequeña estructura de un estado de resultados, ¿no? Una estructura general, podríamos poner. Entonces, tenemos las ventas, menos el costo de venta, tenemos la utilidad bruta. Menos los gastos de operaciones,
tenemos la utilidad sobre flujo evita, en algunos libros lo van a ver, sobre flujo, menos la depreciación y amortización, tenemos la utilidad operativa, más otros ingresos y menos otros gastos, en este caso gastos financieros. Por ejemplo, yo les decía, si yo me realizo un préstamo, voy a pagar un interés, ¿no es cierto? Ese interés va en otros gastos financieros. Entonces, si yo doy un préstamo, voy a recibir ingresos por ese préstamo, es decir, el interés que yo esté cobrando. Ahí va a ser otros ingresos financieros. Vamos a tener la utilidad antes de impuestos, menos los impuestos, que es el IUE. Vamos a tener la utilidad neta. A todo esto me pueden decir, y en tema de costos, ¿dónde afecta o cómo me sirve en el tema de gestión de costos? En esta parte, ¿no es cierto? El costo de ventas, cuando son empresas comerciales, se denomina costo de ventas. Cuando son empresas productoras, se denomina costo de producción. Aquí tenemos una estructura o tres estructuras de estados de resultados para tres tipos de empresas diferentes, de acuerdo al rubro. Por ejemplo, empresas de servicios. Tenemos ingresos menos gastos operativos, tenemos utilidad operativa, más otros ingresos, menos otros egresos, tenemos la utilidad antes de impuestos, menos los impuestos, la utilidad neta. Ahora, para una empresa comercial, tenemos ingresos menos costo de mercadería vendida. Ya, es otra denominación. Tendríamos la utilidad bruta. En los gastos operativos tenemos la utilidad operativa, más otros ingresos, menos otros gastos, tendríamos la utilidad antes de impuestos, menos los impuestos, la utilidad neta. Y por último, empresas manufactureras, tendríamos los ingresos menos el costo de producción, tendríamos la utilidad bruta, menos los gastos operativos, tendríamos la utilidad operativa, más otros ingresos, menos otros gastos, tendríamos la utilidad antes de impuestos, menos los impuestos, tenemos la utilidad neta. Aquí tenemos una denominación de qué son los gastos operativos, que los gastos operativos engloban tres aspectos: los gastos administrativos, los gastos de venta y los gastos financieros. Un gasto de operación está compuesto por los gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros. En sí, engloba todo aquel gasto que no interviene en el proceso productivo. O sea, son aquellos gastos que son necesarios realizarlos, pero que no están relacionados con la producción del bien o la prestación del servicio. Les puedo dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando yo les decía si tengo que pagar los sueldos del personal administrativo? Entonces no es un costo, ¿no es cierto? No está relacionado con la producción del bien, pero es necesario para el funcionamiento normal de la empresa. Entonces es un gasto administrativo. Dentro de los gastos financieros, podría poner el ejemplo del préstamo que realizamos, ¿no es cierto? El préstamo que solicitamos, ¿no? El interés que pagamos. El tema del alquiler de un ambiente para que funcionen las oficinas de la empresa, también es un gasto administrativo, no es un costo, ¿no es cierto? ¿Por qué se deben añadir otros ingresos, ganancias y otros gastos, pérdidas en el estado de resultados? Si ustedes se acuerdan, en la estructura del estado de resultados tenemos otros ingresos y otros gastos, pero
de acuerdo a las normas internacionales, ya no tenemos que utilizar esa cuenta. Ingreso se denomina aquello que la empresa percibe por la actividad principal que está denominada dentro de su constitución de la empresa. Entonces, como les digo, cuando uno saca el NIT de una empresa, ¿no es cierto?, nos preguntan ¿a qué actividad se va a dedicar su empresa? La actividad principal va a ser venta de zapatos. Perfecto. Pero también voy a hacer otras actividades secundarias. ¿Cuáles son? Entonces nosotros comenzamos a describir todas las actividades secundarias. Entonces los ingresos son por aquella actividad principal de la empresa. Y otros ingresos que tengamos, vamos a denominarlo con ganancias, otras ganancias, ¿no? Entonces, de acuerdo a las normas internacionales, ya no se denomina otros ingresos, porque no son por la actividad principal de la empresa, ¿no? Entonces se denominan ganancias. Y al igual que los gastos son aquellos que son por aquellas actividades cotidianas y rutinarias de la empresa, ¿no?, que hacemos día a día y que están relacionadas con la actividad principal de la empresa. Mientras que otras o pérdidas son aquellos gastos que uno los hace de manera esporádica, ¿no?, que no son frecuentes. Podríamos poner el ejemplo de, por ahí tenemos un proceso con nuestros trabajadores y ellos nos ganan el proceso laboral. Entonces tenemos que pagarle el tema de las multas, ¿no es cierto? Entonces esa es una pérdida para la empresa. Quiero que vean este videito, es una explicación bien sencilla y bien dinámica acerca del estado de resultados. Bueno, es bien bonita, quiero que la vean. Cines, fábricas, tiendas. ¿Están viendo el video, no es cierto, chicos? Sí, Lice. Perfecto. No, Lice. ¿Qué son los estados financieros? Hoteles, cines, fábricas, tiendas. Todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer, un propósito que cumplir, obtener utilidades. Pero, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué necesitan para comenzar? Con dinero podemos adquirir equipo, edificios, computadoras, mercancías, es decir, los bienes de la empresa. Un cine, por ejemplo, necesita butacas, proyectores, iluminación, pantallas, baños, edificios y otros recursos para funcionar. Y para obtener todo esto, es necesario que socios, dueños, accionistas o bien acreedores como el banco nos proporcionen un crédito. Bienes, acreedores y socios conforman nuestro negocio. En las empresas, a los bienes les llamamos activo, a la aportación de acreedores o lo que debemos le llamamos pasivo y al dinero de los socios capital. Pero dejemos claro, activo es el conjunto de bienes, inversiones y derechos con los que cuenta un negocio para funcionar. Pasivo, conjunto de deudas y obligaciones con las que personas ajenas del negocio participan en él de manera temporal. Y capital es la riqueza del negocio aportada por distintas personas, accionistas o socios. Generalmente, cada vez que los bienes crecen, aumenta también el número de personas que aportaron. En este sentido, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital. Nuestro negocio funciona al fin y a cada movimiento que realizamos, es decir, comprar, vender y pagar, le llamamos operaciones, cuantificables en dinero, y aquí comienza la segunda fase de nuestro negocio. Todas estas operaciones generan información, la cual es importante registrar para la toma de decisiones. Al registro de ellas le llamamos contabilidad. Esta información se presenta a través de documentos llamados estados financieros. Los dos principales son el balance general y el estado de resultados.
Veamos para qué sirve cada uno de ellos y qué contienen. Con el balance general, podemos conocer los bienes de la empresa y de dónde se obtuvieron, es decir, activo, pasivo y capital. De entrada, nos permite saber cómo están distribuidos los bienes y qué ciclo llevan. Para entenderlo, podemos recordar el ciclo del agua: evaporación, precipitación y distribución en ríos, lagos o mares, donde inicia una y otra vez. Así, con el dinero se compra mercancía o insumos, se vende al contado para obtener dinero y comprar nuevamente mercancía. El ciclo también puede incluir una venta a crédito, en donde yo tengo una cuenta por cobrar. En este sentido, a los bienes que se recuperan antes de 12 meses los llamamos activo circulante, y a los bienes que no circulan tan rápidamente los conocemos como activos fijos, es decir, tenemos edificio, mobiliario, equipo de cómputo y también tenemos otros activos que, si bien no son físicos, tienen un valor: instalaciones, adaptaciones, patentes y marcas y software, llamados activos intangibles. Por otro lado, tenemos el pasivo y el capital. El primero se clasifica según la forma en que se obtuvo. Si la deuda se pagará hasta en un año, la llamamos de corto plazo. Si es a más de un año, la llamamos de largo plazo. Y capital refleja el éxito del negocio, es decir, su utilidad. Pero cuidado, el éxito de las empresas fluctúa entre las ganancias y las pérdidas, resultados que deben formar parte de su contabilidad. Estos triunfos y descalabros, por decirlo de alguna forma, aparecen en el estado de resultados. Entonces las ganancias se reflejan en los ingresos, provenientes de las entradas en el caso de un cine, o el hospedaje si se tratara de un hotel, consultas en un hospital o la venta de autos en una industria automotriz. De estas ganancias registradas, cabe decir que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque hay que pagar el valor de las mercancías vendidas y de las existentes en el almacén, llamados costo de ventas. Gastos adicionales como servicio de luz, agua, mantenimiento, así como pagar al personal. Al final, nos daremos cuenta que no todos los ingresos son ganancias. Entonces, podemos calcular la utilidad neta de la siguiente manera. Al monto total obtenido de las ventas, restamos el costo de ventas. Obtenemos así la utilidad bruta. A su vez, si a esta le quitamos los gastos adicionales derivados de prestar un servicio, el resultado es la utilidad de operación, a la cual basta con deducir los impuestos para conseguir la utilidad neta. Esta es nuestra ganancia, que si decidimos llevarla al negocio, formará parte del capital. Es así como podemos formarnos una idea de cómo funcionan los negocios a través de los estados financieros básicos y la relación que existe entre ambos. Ahora podemos tomar decisiones, pues sabemos cómo se conforma la empresa y el éxito que ha tenido. Ahí está, chicos, una explicación sencilla en 5 minutos. ¿Qué son los estados financieros? ¿Qué opinan, chicos? ¿Que alguna pregunta que tengan? Sencillo, ¿no? O sea, esa relación que existe entre el estado de resultados y el balance general, ¿no? Entonces, cómo el resultado que tengamos en el estado de resultados va a ir a afectar al balance general, ¿no? En el tema del capital, ¿no? También nos explica ahí un poquito de los activos, ¿no? Entonces, activos tangibles e intangibles, activos a corto plazo que podemos disponer y activos a largo plazo que no son fáciles de disponer, ¿no? Y lo mismo el pasivo, ¿no? El pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. Entonces, esa es la relación que existe entre estos dos estados financieros. Evidentemente, nosotros no vamos a ver los asientos contables que se tienen que hacer y todo lo demás, los ajustes, eso ya es tarea de los contadores, ¿no? Pero nosotros, como les he dicho, siempre tenemos que tener una visión clara de qué es el estado de resultados, ¿no? Y para qué sirve. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros como tomadores de decisiones,
cómo nosotros podemos hacer frente a los resultados que nos muestran los contadores, porque a veces los contadores no quieren que nosotros vayamos en contra de ellos, ¿no? Entonces, conociendo nosotros el estado de resultados y cómo aporta al balance y cómo refleja en la situación financiera de la empresa, entonces tenemos argumentos como para pelearle a los contadores, ¿no? Por lo general, bueno, esto no es algo que les deba decir, pero es algo que sí ocurre en nuestra realidad. Las empresas llevan doble contabilidad. Una contabilidad que es presentada a impuestos, la cual tratan de minimizar la utilidad para pagar menos impuestos, y otra contabilidad que llevan en el tema de los accionistas o los dueños, en la cual se refleja realmente cuánto ha ganado la empresa, ¿no? Entonces esa contabilidad sirve para dividir, hacer la repartición de los dividendos, para la inyección de nuevas inversiones a la empresa y todo lo demás, ¿no? Mientras que la otra es netamente fiscal, ¿no? Que no es correcto, no es correcto hacer este tipo de ejercicio, pero que a ser realistas sí lo hacen, ¿no? Se lo practica en nuestro medio, ¿no? ¿Alguna consulta que tengan sobre este estado financiero, jóvenes? Es sencillo, no. A veces sí uno le teme a los números, le teme a los asientos. Yo la verdad odio contabilidad, pero no es cosa de otro mundo, chicos. No es cosa, wow, los contadores a veces se creen más que nosotros, ¿no? No es eso. Preguntas, jóvenes, si tuvieran, o si no pasamos a la otra, que ya sería el estado de costos. Una pregunta que tuvieran. Perfecto. Ya. Entonces yo les decía que les iba a mostrar un formulario que yo lo manejo y que también les voy a proporcionar para que ustedes puedan manejarlo. Voy a ver. Este es el formulario que yo manejo. Bueno, si ustedes quieren manejar otro, no hay ningún problema, pero digamos aquí, por ejemplo, tengo lo que son las ventas. Cuando nosotros hablamos de ventas, estamos hablando de ventas netas, ¿no? O ingresos por ventas. ¿Y a qué es igual los ingresos por ventas? Son las ventas menos las devoluciones sobre ventas, menos los descuentos sobre ventas, menos las rebajas sobre ventas que yo haga, ¿no? ¿No es cierto? Entonces aquí engloba todo lo que tiene que estar relacionado con las ventas, descuentos, devoluciones que me hagan mis clientes, rebajas que yo realice. Después tenemos las compras. Esta es para una empresa comercial. Las compras, ¿a qué es igual? Son las compras. Hablamos de compras netas. Son las compras que yo realizo más los gastos sobre compras, menos las devoluciones sobre compras, menos los descuentos sobre compras, menos las rebajas sobre compras. Después tenemos el costo de venta. Las ventas menos las compras me va a dar el costo de venta. ¿Y a qué es igual el costo de venta? Es igual al inventario inicial más las compras menos el inventario final. ¿Y a qué es igual el inventario final? El inventario final es igual al inventario inicial más las compras menos las ventas netas. ¿Ya? Entonces, yo cuando comienzo una gestión siempre por lo general comienzo con un inventario inicial, o sea, es decir, producto
que no se ha vendido la gestión anterior. Entonces ese sería mi inventario inicial. Las compras son todos los productos que yo compro para la venta del mismo, ¿no es cierto? Pues todas las compras que están relacionadas con el material que yo vendo, los productos que yo vendo. Y el inventario final, esa es la fórmula, ¿no? Inventario inicial más compras menos ventas netas me va a dar el inventario final. Tengo la utilidad bruta, que serían las ventas netas menos el costo de venta. Después tenemos los gastos operativos, que hemos dicho que son gastos de ventas y gastos financieros. Y también podríamos añadirle aquí el gasto de venta, gasto administrativo y gasto financiero. La utilidad en operaciones. Aquí es igual a la utilidad en operaciones. Es igual a la utilidad bruta en ventas menos los gastos operativos. La utilidad antes de impuestos es igual a la utilidad en operaciones más otros ingresos, pero que nosotros habíamos dicho que ya no vamos a manejar ese término, vamos a manejar lo que son ganancias, más otras ganancias, menos otras pérdidas, sería en este caso de gastos, menos gastos operativos, menos gastos financieros o menos otras pérdidas, ¿no? Aquí es igual la mercadería disponible para la venta, es igual el inventario inicial más las compras, o sea, ¿qué es lo que yo dispongo para la venta? El precio, bueno, ya habíamos definido o visto el precio, que es el costo más el porcentaje de utilidad que se fija la empresa como política, ¿no es cierto? Y tenemos aquí una fórmula para el cálculo de la depreciación. Esa es una fórmula lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? El valor del bien menos el valor residual dividido entre la vida útil. El valor del bien es el costo que me ha costado ese bien. El valor residual es el costo al cual yo le estoy vendiendo el producto, ¿no? O el valor en libros también, que algunos llaman, ¿no? Entonces, el valor del bien menos el valor residual dividido entre la vida útil me va a dar mi depreciación, ¿ya? Si se fijan, en los libros de contabilidad existe un cuadro de depreciaciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la vida útil, por ejemplo, de un vehículo? ¿Cuánto es la vida útil de una computadora? ¿Cuánto es la vida útil de todos los activos que se deprecian, ¿no? Hay activos que no se deprecian como el terreno, ¿no? Entonces, esas son las fórmulas que vamos a utilizar y que yo les voy a subir al sistema también para que las tengan ustedes. Bueno. Listen, ¿ese formulario está en el Moodle? Todavía. Hoy lo voy a subir. Hoy voy a completar. Ahorita, si ustedes se fijan, me faltaría el tema número 6, tema número 5, perdón, que son el costo por actividades. Hoy día lo voy a subir todos los documentos, ya lo he editado, el video, todo. Lo voy a subir. Voy a subir los ejercicios que hemos hecho en aula, voy a subir la planillita que les iba a subir y también les voy a subir 2 ejercicios para que lo puedan ir resolviendo. Creo que el práctico número 2 estaba hasta hoy día, no me acuerdo. Fíjense, donde dice prácticos, tienen práctico número 1 que ya han presentado y el práctico número 2 que tendrían que presentármelo. También creo que la tarea estaba, no sé si para hoy día o para el lunes. Voy a revisar bien, pero ustedes también fíjense y por el medio del WhatsApp me avisan para alargarlo por lo menos hasta el lunes, jóvenes. El lunes, para el lunes, dicen. Perfecto, lo voy a alargar para el lunes. Para el lunes lo voy a alargar el práctico. Me voy a fijar, creo que estaba, no sé si estaba para el lunes. El práctico está para el lunes, dicen. Perfecto, ¿y los ejercicios?
del costo por... Para el viernes. Para hoy día, dicen. Perfecto, entonces está bien, ¿no? No. El práctico, lárgalo, Liz. No, dice. Para el lunes, Liz. Ya, a ver, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente, el práctico lo voy a alargar para el miércoles y los 12 ejercicios lo voy a alargar hasta el domingo. Domingo a las 11 de la noche. Bueno, Lice, gracias. Entonces, así vamos a quedar. Yo lo voy a modificar esas fechitas. Ya. A ver, quiero que me comenten un poquito cómo les está yendo en las otras materias, cómo está el avance, cómo ustedes tienen, cómo perciben estas clases virtuales, están siendo bien comprendidas. Quiero que hablen un poquito, chicos. A ver, aquí vamos a acabar el tema del avance, pero